Recuerdo el crujir de la arena entre mis dientes al recuperar la consciencia. El aire abrasador me quemaba los pulmones, y el mundo a mi alrededor era una mancha borrosa en tonos anaranjados y rojizos. Mi reloj marcaba las 14:30, la hora más infernal. El termómetro en mi muñeca superaba los 45 grados. Me llamo Stepan Olkowski. Soy el geólogo jefe de la expedición Mineral 7. 38 años, 15 de los cuales he pasado en investigaciones de campo. El Kalahari debía ser una muesca más en mi currículum, pero el destino tenía otros planes. Poco a poco, mi mente se fue aclarando, y recordé lo que había sucedido. Nuestra caravana de 3 todoterrenos avanzaba por la parte oriental del desierto del Kalahari. Estábamos explorando posibles yacimientos de metales de tierras raras para un consorcio internacional. La expedición estaba prevista para 21 días, y estábamos a punto de terminar la primera semana, cuando todo se torció. La tormenta de arena se desató de repente. Los meteorólogos habían advertido sobre la posibilidad de tormentas de arena, pero nadie esperaba semejante virulencia. La visibilidad se redujo a cero prácticamente al instante. Yo viajaba en el segundo jeep. Al volante iba Makar, un conductor experimentado, veterano de las expediciones africanas. A mi lado estaba Zarina, nuestra hidrogeóloga. En el asiento trasero, Benjamín, especialista en análisis espectral, y Uliana, una joven petrógrafa que estaba en su primera expedición seria. «¡Agárrense fuerte!», gritó Makar cuando la primera ráfaga de viento golpeó el lateral del coche. «¡Esta porquería puede volcarnos!». Tenía razón. Las ráfagas de viento alcanzaban los 70 metros por segundo. Nuestro todoterreno era zarandeado de un lado a otro como un juguete. La comunicación con el vehículo líder se interrumpió casi de inmediato. Lo último que escuchamos de Germán, el jefe de la expedición, fue: «Salimos de la ruta. Buscamos refugio». «Stepan, sujeta la radio. Intenta contactar con el primer coche». Makar se aferraba al volante, tratando de mantener el coche en la trayectoria. Recuerdo pegar la radio a mi oído, oyendo solo el crepitar de las interferencias. Zarina rezaba en alguna lengua suya. Benjamín se aferraba a la manija sobre la puerta con tal fuerza que se le estaban poniendo los nudillos blancos. Uliana lloraba en silencio, tratando de ocultarlo. «Nada, solo interferencias», le grité a Makar. Y entonces el mundo se puso patas arriba, literalmente. Una ráfaga de viento especialmente fuerte atrapó nuestro todoterreno y lo arrojó como un barco de papel. Recuerdo el sonido de cristales rotos, el chirrido del metal y los gritos. Luego hubo oscuridad. Ahora yacía en la arena, a unos metros del coche destrozado. Nuestro Land Cruiser estaba volcado sobre un costado, con las puertas arrancadas y las ventanas rotas. El motor estaba muerto, y del capó sobresalían piezas retorcidas. El combustible goteaba sobre la arena, evaporándose casi al instante bajo el calor insoportable. «¿Hay alguien vivo?». Mi voz sonó ronca, como si no fuera mía. Con dificultad, me puse de pie. La cabeza me daba vueltas, y de un corte en la frente me manaba sangre. La camisa estaba hecha jirones, y en el costado derecho me estaba saliendo un enorme moretón. Pero podía moverme, y eso ya era una victoria. «¡Ayuda!». Una voz débil llegó desde detrás del coche volcado. Rodeé el todoterreno y vi a Uliana. Estaba sentada, apoyada en la rueda, pálida como un fantasma. Su pierna izquierda estaba girada en un ángulo antinatural. «Fractura», constaté, arrodillándome a su lado. «No te muevas». «¿Dónde están los demás?». Sus labios temblaban y en sus ojos había terror. Miré a mi alrededor. La tormenta casi había amainado. La visibilidad había mejorado. A unos 15 metros del coche vi un cuerpo. Era Benjamín. Yacía boca abajo, con el cuello girado de forma antinatural. Incluso desde la distancia, era evidente que estaba muerto. «Dios mío», susurró Uliana, siguiendo mi mirada.
No mires ahí. Giré su cara hacia mí. ¿Dónde están Zarina y Makar? No lo sé. A mí me expulsaron del coche la primera. Perdí el conocimiento, y cuando me desperté, ya estaba aquí. Dejé a Uliana y examiné el lugar del accidente. Encontré a Zarina a 10 metros del coche. Estaba viva, pero inconsciente. Tenía sangre seca en la sien, su respiración era superficial. Makar no estaba por ninguna parte. ¡Makar!, grité, y mi voz se perdió extrañamente en la inmensidad del desierto. No hubo respuesta. Volví al coche y miré dentro. El cuerpo del conductor estaba atrapado entre el volante y el asiento. Extendí la mano y palpé el pulso en el cuello de Makar. Débil, pero estable. Makar está vivo, le informé a Uliana, que me observaba con los ojos muy abiertos. Pero está atrapado en la cabina. Tenemos que sacarlo. Las siguientes 2 horas las pasé tratando de liberar a Makar del metal retorcido. Afortunadamente, en el maletero encontré un juego de herramientas. Mientras trabajaba, Uliana intentaba reanimar a Zarina, a quien había trasladado a la sombra del coche. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, finalmente logré sacar a Makar. Tenía 3 costillas y la clavícula rotas, múltiples cortes y contusiones, pero estaba vivo. Para entonces, Zarina también había recuperado la consciencia, aunque se quejaba de un fuerte dolor de cabeza y náuseas, claros indicios de una conmoción cerebral. Reuní a todos a la sombra del coche y comencé a evaluar nuestra situación. Era catastrófica. El coche destruido. El navegador GPS, roto. El teléfono satelital desapareció, probablemente salió volando durante el accidente. La radio no funcionaba. La antena estaba rota. De los 4 bidones de agua, solo uno sobrevivió, y estaba abollado, con una pequeña fuga. En él quedaban unos 15 litros de agua, para los 4 supervivientes. ¿Dónde estamos?, preguntó Zarina, masajeándose las sienes. Saqué el mapa que había encontrado en la guantera. Nuestro último punto conocido estaba marcado con una cruz roja. Hasta el pueblo más cercano, Jukuntsi, había unos 320 kilómetros. ¿Y los coches primero y tercero? A Makar le costaba hablar. Cada bocanada de aire le dolía. No lo sé. Perdimos el contacto antes del accidente. Podrían haberse desviado mucho. No dije en voz alta lo que pensaba. Podrían haberse estrellado como nosotros. O peor. El sol se puso en el horizonte y la temperatura empezó a caer en picado. Un cambio típico del desierto, del calor infernal del día al frío de la noche. Saqué del coche destrozado todo lo que podía ser útil. El botiquín de primeros auxilios, restos de comida, sacos de dormir, herramientas. Enterramos a Benjamín antes del atardecer, envolviendo el cuerpo en una lona y cubriéndolo de piedras para protegerlo de los carroñeros. Uliana lloraba. Zarina rezaba. Makar estaba demasiado débil para ayudar. Por la noche, la temperatura bajó a 5 grados. Nos acurrucamos unos contra otros en los sacos de dormir, intentando mantener el calor. Nadie durmió. Todos pensaban en lo que nos esperaba. Al amanecer, tomé una decisión. Tenemos que ponernos en marcha, dije cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de rosa. Si nos quedamos aquí, moriremos de sed. ¿Pero a dónde? Zarina hizo un gesto abarcando el horizonte infinito. Solo hay arena y piedras por todas partes. Al noreste, señalé la dirección. Allí debería haber un abrevadero del Leroy, a unos 160 kilómetros de aquí. Es nuestra única oportunidad. ¿160 kilómetros? Uliana palideció aún más. No puedo. Mi pierna. Haremos una camilla. Ya estaba pensando en cómo usar piezas del coche. Y te llevaremos por turnos. ¿Y Makar? Zarina asintió hacia el conductor, que dormitaba apoyado en una rueda. Él tampoco podrá caminar mucho. Tendrá que hacerlo. Apreté los dientes. No hay otra opción.
Así comenzó nuestro viaje por el corazón del Kalahari. 4 supervivientes, 15 litros de agua y cientos de kilómetros de desierto implacable por delante. No sabía entonces que sería la prueba más dura de nuestras vidas, y que no todos llegaríamos al final de este camino. Salimos al amanecer. El sol apenas se elevaba sobre el horizonte, pero ya se sentía cómo el aire empezaba a recalentarse. Improvisé una camilla rudimentaria para Uliana con 2 barras metálicas largas de la estructura de los asientos y un trozo de lona. Era tosca, pero funcional. Makar insistió en caminar solo, aunque cada paso le costaba un mundo. Tenía el rostro ceniciento por el dolor, pero en sus ojos ardía una determinación férrea. Lo respetaba por ello. Solo debemos movernos por la mañana y por la tarde. Instruí al grupo mientras revisaba el contenido de las mochilas. En las horas de más calor descansaremos bajo un refugio improvisado. El agua, estrictamente según el horario, 100 mililitros 4 veces al día, sin excepciones. Zarina, que había sido alpinista, me ayudó a distribuir la carga. Llevamos solo lo imprescindible: agua, restos de comida, cerillas, un cuchillo, una brújula, una linterna, el botiquín de primeros auxilios y los sacos de dormir. Todo lo demás, tuvimos que dejarlo atrás. No puedo creer que esto nos esté pasando, susurró Uliana cuando Zarina y yo levantamos la camilla. Hace solo 3 días estaba sentada en una oficina con aire acondicionado en Moscú, quejándome del aburrimiento. Ten cuidado con lo que deseas, gruñó Makar, ajustándose el vendaje improvisado en el pecho. Especialmente en África. Aquí los dioses oyen cada palabra. El primer kilómetro resultó relativamente fácil. La adrenalina y el frescor de la mañana ayudaban a no notar el peso. Zarina y yo llevábamos a Uliana. Makar se arrastraba detrás, deteniéndose de vez en cuando para recuperar el aliento. Yo consultaba constantemente la brújula, temiendo desviarme del rumbo. En el desierto es fácil perder la orientación. Una duna se parece mucho a otra. A las 10 de la mañana, el calor se hizo insoportable. El termómetro de mi reloj marcaba 43 grados a la sombra. El problema es que no había sombra. El sudor corría a raudales, las camisas estaban empapadas, los labios agrietados, la boca seca. «¡Alto!», ordené cuando vi que Makar apenas se mantenía en pie. Instalamos un refugio improvisado con la lona, tensándola entre 2 mástiles telescópicos de la tienda de campaña que, previsoramente, había traído conmigo. La sombra era escasa, pero era mejor que nada. «¡Agua!», gimió Makar, dejándose caer sobre la arena. Saqué un vaso medidor y medí exactamente 100 mililitros. Cada gota contaba. «Bebe a pequeños sorbos», le instruí. «Retén el agua en la boca antes de tragar». Makar asintió y siguió el consejo. Repartí agua al resto, luego bebí mi porción. Nunca el agua corriente me había parecido una exquisitez semejante. «¿Cuánto hemos recorrido?», preguntó Zarina, apoyándose en la mochila. Miré el rastreador GPS del reloj, el único dispositivo electrónico que había sobrevivido. «Unos 7 kilómetros». «¿Solo?». Uliana parecía abatida. «Pero esto significa que hasta la fuente de agua tenemos». 23 días, si seguimos avanzando a esta velocidad. Terminé la frase por ella. Pero aceleraremos cuando nos adaptemos y encontremos el ritmo. No dije que, con nuestras reservas de agua, nos quedaban como máximo 5 días, si racionábamos. Y eso siempre y cuando nadie sufriera un golpe de calor. Estuvimos tumbados a la sombra de la lona hasta las 4 de la tarde, intentando conservar las fuerzas. Hablábamos poco. Cada palabra nos secaba la boca. Uliana dormitaba, haciendo una mueca por el dolor en la pierna rota. Le di un analgésico del botiquín, pero reservaba los medicamentos. También eran limitados. Zarina estaba sentada, abrazándose las rodillas, mirando al vacío. Su rostro, normalmente tan vivo, se había demacrado y tenía ojeras marcadas. «¿En qué piensas?», pregunté, para romper el silencio opresivo.
En mi hija, esbozó una débil sonrisa. Tiene 6 años. Le prometí traerle un auténtico recuerdo africano. Se lo traerás. Le puse la mano en el hombro. Saldremos de esta. Asintió, pero en sus ojos vi duda, la misma que me carcomía a mí por dentro. A las 4 nos pusimos de nuevo en marcha. El sol ya no era tan despiadado, pero el calor seguía siendo insoportable. Makar apenas podía arrastrar los pies y tuve que sujetarle, mientras seguía cargando con mi parte de la camilla de Uliana. Zarina también estaba exhausta, pero aguantaba con entereza. Al atardecer habíamos recorrido 5 kilómetros más. En total, 12 en todo el día. Desastrosamente poco para nuestra situación. La noche en el desierto llega rápido. Hace un momento había luz, y de repente una oscuridad impenetrable lo envolvía todo. Las estrellas salieron al cielo, brillantes y cercanas, como nunca se ven en la ciudad. En otra situación, habría admirado este espectáculo, pero ahora no estaba el horno para bollos. Acampamos en la cima de una pequeña duna. Desenrollé los sacos de dormir y ayudé a Uliana a acomodarse. Su pierna se había hinchado a pesar de la férula improvisada que le había puesto. El rostro de la chica estaba contraído por el dolor, pero no se quejaba. ¿Crees que nos buscarán?, preguntó mientras revisaba el vendaje. Por supuesto. Procuré que mi voz sonara segura. Herman conoce nuestra ruta aproximada. En cuanto lleguen a la base y denuncien nuestra desaparición, empezará una operación de búsqueda. No dije que si el primer vehículo también se había averiado, nadie sabría que habíamos desaparecido hasta que expirara el plazo de la expedición. Y eso eran 2 semanas más. La cena fue frugal, medio batido energético para cada uno y 100 mililitros más de agua. Racionaba las provisiones con la precisión de un boticario, consciente de que nuestras vidas dependían de ello. Tenemos que establecer turnos de guardia, dije cuando todos se preparaban para dormir. De 2 horas cada uno. Yo primero, luego Zarina, luego Makar. ¿Y yo? Uliana se incorporó sobre los codos. Necesitas conservar las fuerzas para mañana, respondí con suavidad. Tu tarea es recuperarte. Asintió y cerró los ojos. Al poco rato su respiración se hizo uniforme. El cansancio hizo mella. Me quedé sentado, mirando fijamente la oscuridad y escuchando los sonidos del desierto. El Kalahari nocturno está lleno de vida. Susurros, chillidos, un aullido lejano. En la distancia brillaron unos ojos amarillos, quizás un chacal o un caracal. La temperatura bajó a 7 grados. Me puse la chaqueta y me abracé con los brazos, intentando conservar el calor. Mis pensamientos giraban en torno a una sola pregunta. ¿Cómo sacar a mi gente de esta trampa mortal? Tenía un plan, pero no lo compartía con los demás. Si en 3 días no veíamos señales de rescate o no encontrábamos la fuente de agua, yo iría solo hacia adelante, ligero de equipaje, lo más rápido posible. La oportunidad de llegar al agua y traer ayuda. Los demás se quedarían en el campamento con la mayor parte de las provisiones. Arriesgado, pero no veía otras opciones. Mi turno de guardia terminó y desperté a Zarina. Se sentó a mi lado, envuelta en el saco de dormir. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad?, preguntó directamente, mirándome a los ojos. Podría haber mentido, dicho alguna banalidad sobre que había que creer y tener esperanza, pero Zarina merecía la verdad. Siempre hay una posibilidad, respondí. Pero es escasa. Todo depende de si encontramos agua antes de que se agoten nuestras reservas. Asintió, aceptando la respuesta. Sabes, he estado en situaciones extremas muchas veces, dijo después de una pausa. Atrapada en las montañas en una tormenta de nieve, a punto de ahogarme en un río haciendo rafting, incluso he estado bajo una avalancha de piedras, pero siempre había gente cerca, dispuesta a ayudar. Y aquí estamos completamente solos. No del todo. Le apreté la mano. Nos tenemos el uno al otro, y eso es mucho. Esbozó una débil sonrisa y me apretó la mano en respuesta.
Gracias, Stefan. Ve a descansar. Necesitas fuerzas más que todos nosotros. Me metí en el saco de dormir, pero el sueño no llegaba. Tenía ante mis ojos un mapa con kilómetros infinitos de desierto, y en mis oídos resonaban unas palabras que una vez leí en un libro sobre supervivencia. En una situación extrema, no vence el más fuerte, sino el más obstinado. Pues bien, de obstinación voy sobrado. Cerré los ojos y me obligué a dormir. Mañana nos esperaba un nuevo día en el infierno. Al tercer día de camino, me di cuenta de que nos movíamos demasiado despacio. En 2 días, solo habíamos recorrido 26 kilómetros, una distancia irrisoria comparada con lo que nos quedaba por delante. Las reservas de agua menguaban y el sol se volvía más implacable con cada jornada. La mañana empezó con una desagradable sorpresa. A Uliana le había subido la fiebre. Su pierna estaba aún más roja e hinchada, pese a los antibióticos que le estaba administrando de las escasas provisiones del botiquín. Ha empezado la infección, constaté palpando con cuidado la tibia. Hay que cambiar el vendaje más a menudo y aumentar la dosis de antibióticos. ¿Tenemos suficientes medicamentos?, preguntó Zarina con preocupación. Negué con la cabeza. Para 3 o 4 días, no más. Después tendremos que recurrir a remedios caseros. ¿Qué remedios caseros va a haber en el desierto?, masculló Makar con escepticismo, arrugando la cara por el dolor en las costillas. Las plantas del desierto suelen contener antibióticos naturales. Señalé un arbusto espinoso cercano. Por ejemplo, el jugo de aloe, o la arena limpia y caliente, se puede usar para esterilizar heridas. Eres todo un superviviente, sonrió Zarina, aunque en sus ojos vi respeto. Me encogí de hombros. Simplemente he leído mucho. Y hice cursos de supervivencia antes de mi primera expedición al Sahara. Nunca pensé que tendría que poner esos conocimientos en práctica. Partimos al amanecer, como de costumbre. Yo llevaba a Uliana a cuestas. Habíamos decidido renunciar a la camilla porque ralentizaba demasiado el avance. La muchacha era ligera, pero después de 1 hora mi espalda ardía como fuego. Zarina ayudaba a Makar a caminar, sujetándolo del brazo. Hacia el mediodía, el calor se hizo insoportable. El termómetro marcaba 47 grados. Nos refugiamos a la sombra de nuestro improvisado toldo, economizando fuerzas y agua. «Os estoy frenando», dijo de repente Uliana, mirándome con los ojos inflamados. «Sin mí, avanzaríais el doble de rápido». «Ni se te ocurra pensar eso», corté de raíz. «Saldremos de aquí todos juntos o no saldremos». «Pero no es lógico», negó con la cabeza obstinadamente. 3 tienen más posibilidades de sobrevivir que 4, si uno de ellos está herido y no puede caminar por sí solo. «La lógica no pinta nada aquí», intervino Zarina. «Es una cuestión de humanidad. No abandonamos a los nuestros». Uliana se calló, pero vi que la idea no la abandonaba. Tenía razón desde un punto de vista racional, pero ni siquiera podía contemplar la posibilidad de dejar a alguien de mi equipo. Después del mediodía, decidí explorar la zona. Tomando los prismáticos, subí a la cima de una duna cercana y observé el horizonte. El desierto se extendía en todas direcciones, desolado e indiferente. Ni rastro de agua o vegetación que pudieran indicar su proximidad. Al bajar, encontré a Makar rebuscando en mi mochila. «¿Qué estás haciendo?», pregunté más bruscamente de lo que pretendía. Se sobresaltó y se giró, apartando la mirada con culpabilidad. «Buscaba analgésicos. Las costillas me están matando». Me suavicé. «Tendrías que haberlo pedido. Llevamos un control estricto de todos los medicamentos». «Lo siento», agachó la cabeza. No quería parecer débil. Saqué un blister con pastillas y le di una. «Toma. Pero es la última por hoy. Mañana otra, y se acabó. Hay que racionar las provisiones». Él asintió y tragó la pastilla, acompañándola con un minúsculo sorbo de agua. Por la tarde,
Reanudamos la marcha. El sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados. En otra situación, habría admirado esa belleza austera, pero ahora no estaba para estéticas. Caminábamos en silencio, ahorrando fuerzas. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Yo pensaba que, si en los próximos 2 días no encontrábamos agua ni nos topábamos con los equipos de rescate, tendría que poner en práctica mi plan de contingencia, seguir adelante solo. Al anochecer, nos detuvimos para pasar la noche. Revisé nuestras reservas de agua. Quedaban unos 7 litros. Con el régimen de ahorro actual, eso daría para 3 días, no más. Hay que reducir la ración de agua, anuncié al grupo. A partir de mañana, 75 mililitros 4 veces al día. Ya estamos al borde de la deshidratación, objetó Makar. Aún menos, y empezaremos a tener alucinaciones. No hay elección. Fui inflexible. O ahorramos ahora o morimos de sed dentro de 3 días. Nadie más protestó. Todos comprendían la gravedad de la situación. Por la noche, la temperatura descendió especialmente. El termómetro marcaba 3 grados. Nos acurrucamos unos contra otros en los sacos de dormir, intentando conservar el calor. Uliana temblaba. La fiebre se intensificaba. Yo no dormí, escuchando su respiración entrecortada. La infección progresaba, a pesar de los antibióticos. Si seguía así, en un par de días empezaría la septicemia. Al amanecer del 4.º día, Uliana no pudo despertarse. Estaba inconsciente, con la frente ardiendo y una respiración superficial y acelerada. «Stefan, se está muriendo», dijo Sarina en voz baja, humedeciendo los labios de la muchacha con unas gotas de agua. Yo sabía que tenía razón. Sin la atención médica adecuada, con una infección en progreso, en condiciones de calor extremo y deshidratación, las posibilidades de Uliana se desvanecían rápidamente. «Tenemos que tomar una decisión». Reuní a Zarina y Makar aparte de la chica inconsciente. Podemos quedarnos aquí y usar todos nuestros recursos para mantener con vida a Uliana. O, uno de nosotros podría adelantarse, ligero de equipaje, lo más rápido posible, para buscar ayuda. «¿Y quién va a ir?», preguntó Makar. «Con las costillas rotas, no voy a poder hacer esa marcha a paso forzado». «Iré yo», dije con firmeza. «Zarina se quedará con vosotros. Ella sabe cómo prestar primeros auxilios». «Es un suicidio», Zarina negó con la cabeza. «Solo en el desierto, con reservas mínimas de agua». «No tenemos elección», miré a Uliana. «Si nos quedamos todos aquí, todos moriremos. Así, al menos, habrá una posibilidad». Tras una larga deliberación, se decidió que yo llevaría 2 litros de agua, una brújula, un cuchillo y provisiones mínimas. El resto se quedaría con el grupo. Me movería lo más rápido posible, sin detenerme a descansar durante el día. Si llegaba al abrevadero en 2 días, volvería con agua o enviaría ayuda. Si no, bueno, entonces estaremos todos perdidos. La despedida fue breve. Abracé a Zarina, estreché la mano de Makar y me incliné hacia Uliana, que aún estaba inconsciente. «Volveré por ti», le susurré al oído. «Aguanta». Con esas palabras, me eché la mochila aligerada a la espalda y avancé hacia el noreste, hacia donde, según el mapa, debía estar el abrevadero Leroy. Las primeras horas caminé con facilidad, impulsado por la adrenalina y la conciencia de mi responsabilidad. El sol se elevaba cada vez más, pero no me detuve. Cada kilómetro, cada paso me acercaba a mi objetivo, o a la muerte. Hacia el mediodía, el calor alcanzó su punto álgido. El sudor corría a raudales, secándose casi al instante. Los labios se agrietaron hasta sangrar, la cabeza me daba vueltas. Pero seguí caminando, moviendo las piernas mecánicamente. Solo me permití 2 breves paradas de 5 minutos para beber un sorbo de agua y recobrar el aliento. Luego, de nuevo en marcha.
Al atardecer había recorrido, según mis cálculos, unos 40 kilómetros, un récord dadas nuestras condiciones. Pero eso era solo una cuarta parte del camino hasta el abrevadero. La noche me sorprendió en el desierto abierto. No me molesté en montar un campamento. Simplemente me envolví en la ligera manta que había traído y me acosté directamente sobre la arena. Las estrellas brillaban sobre mí, indiferentes al sufrimiento humano. Pensaba en aquellos a quienes había dejado atrás. ¿Sobrevivirían? ¿Había hecho lo correcto al irme solo? No era una muestra de orgullo pensar que podía cruzar el desierto solo. El sueño no llegaba. Estaba tumbado, mirando al cielo, y recordando mi vida. Ahora parecía tan lejana. El acogedor apartamento en Moscú, el trabajo en el instituto, las raras reuniones con amigos. Siempre había sido un solitario, prefería las expediciones a la compañía de la gente. Quizás por eso no había formado una familia. Ahora, tendido en el desierto bajo el cielo estrellado, me arrepentía por primera vez de verdad. No tenía a nadie a quien recordar, a nadie a quien decirle mentalmente un último perdón, si esta noche resultaba ser la última. Al amanecer, reanudé la marcha. El cuerpo me dolía por el cansancio, pero me obligué a seguir. Paso a paso, kilómetro a kilómetro. Hacia el mediodía del segundo día de mi marcha en solitario, se acabó el agua. Sabía que, sin ella, me quedaba como máximo un día antes de que se produjera una deshidratación irreversible. Pero seguí caminando, ahora ya en un estado de semidelirio. El sol quemaba la piel sin piedad, convirtiéndola en una única quemadura. La lengua se había hinchado, los ojos lagrimeaban por la tensión constante. Espejismo tras espejismo aparecían ante mí, lagos, árboles, incluso edificios. Pero sabía que todo eran alucinaciones. Al caer la tarde empecé a tropezar y a caerme. Apenas me quedaban fuerzas para levantarme. Después de una nueva caída, me quedé tendido, con la cara hundida en la arena caliente, y pensé que quizás este era el final. Había fallado a mi gente. No había llegado. Y entonces lo oí. Un sonido débil, pero claro, de agua que fluye. Al principio pensé que era otra alucinación, pero el sonido no desaparecía. Reuniendo mis últimas fuerzas, me puse a cuatro patas y me arrastré en dirección al sonido. Tras una pequeña colina rocosa se abrió una imagen increíble, un pequeño oasis. Varias palmeras, arbustos y, lo más importante, una fuente. Agua de verdad, brotando de entre las rocas y acumulándose en una pequeña piscina natural. No me lo podía creer. No era el abrevadero Leroy. Aún quedaban unos 80 kilómetros hasta él. Era una fuente no señalada en el mapa, un verdadero milagro del desierto. Con mis últimas fuerzas, llegué hasta el agua y sumergí la cara en ella, tragando con avidez el fresco y vivificante líquido. Nunca en mi vida había sentido tanta felicidad. Después de beber, me desplomé sobre la tierra húmeda junto a la fuente y caí en un sueño profundo. Mi último pensamiento fue: he encontrado agua. Ahora tengo que salvar a los demás. Me desperté con una sensación de frescor en la piel. Al abrir los ojos, vi por encima de mí las verdes hojas de las palmeras, ondeando en la ligera brisa. Durante un segundo, no pude entender dónde estaba, luego lo recordé: el oasis, el agua, la salvación. El sol ya estaba alto. Debía haber dormido varias horas. El cuerpo me dolía por el cansancio, pero mi mente estaba despejada. Me senté y miré a mi alrededor. El oasis era muy pequeño. Solo unas pocas palmeras, un matorral espinoso y una pequeña fuente, cuya agua se acumulaba en una pila de piedra natural de unos 2 metros de diámetro. Alrededor, el desierto sin fin. Me arrastré hasta el agua y bebí de nuevo, ahora lentamente, a pequeños sorbos. El agua era ligeramente salobre, pero limpia. Un verdadero tesoro en este lugar.
Mis pensamientos volvieron a mis compañeros abandonados. Me estaban esperando. Esperaban un rescate. Tenía que volver con agua. ¿Pero cómo? No tenía recipientes para llevar suficiente agua para tanta distancia. Observando con más atención, noté algo extraño. Rastros de presencia humana. Una choza vieja, medio derruida, hecha con hojas de palma a la sombra de los árboles. Al acercarme, encontré dentro los restos de un ajuar primitivo, una jarra de barro, un bastón de madera roto, jirones de tela. Alguien había vivido aquí. Posiblemente un nómada local o un viajero extraviado como yo. A juzgar por el estado de las cosas, hacía bastante tiempo, meses, si no años. La jarra estaba agrietada, pero aún podía contener agua. Eso resolvía parte de mi problema. Ahora tenía un recipiente. Pero una sola jarra no era suficiente para 4 personas que sufrían de deshidratación. Continué explorando el oasis y descubrí algo más interesante. Una palmera datilera con frutos. No muchos, pero suficientes para darnos las calorías y el azúcar necesarios. Después de recoger los dátiles en una bolsa improvisada hecha con mi camisa, me senté a la sombra y comencé a planificar. Tenía 3 opciones. La primera, quedarme aquí y esperar a recuperar completamente mis fuerzas, y luego regresar con agua en la jarra. El riesgo. Mis compañeros podrían no sobrevivir a mi regreso. La segunda, regresar de inmediato con lo que tenía. El riesgo. Podría no llegar, y entonces moriríamos todos. La tercera, continuar hacia el abrevadero del Leroy, esperando encontrar allí personas o más recursos, y luego organizar un rescate. El riesgo. Pérdida de tiempo, mis compañeros seguramente no me esperarían. Después de mucho pensar, elegí una opción de compromiso. Pasaría un día aquí, recuperando fuerzas, recogería todos los recipientes posibles para agua, incluida la vejiga de cuero de mi cinturón, y al amanecer del día siguiente regresaría. Tomada la decisión, me puse manos a la obra. Con el resto de mi camisa hice un filtro para agua, para quitar la arena y las impurezas. Llené la jarra y mi cantimplora, que había lavado previamente a fondo. Luego me dediqué a fabricar otro recipiente para agua con el cinturón de cuero. Era un trabajo minucioso. Tenía que coser con cuidado los bordes, utilizando finas fibras de hojas de palma como hilos. Al anochecer, había conseguido un saco tosco, pero funcional, con capacidad para aproximadamente 1 litro de agua. En total, pude preparar recipientes para unos 4 litros de agua, no tanto como me hubiera gustado, pero podía salvar vidas. El siguiente problema era la navegación. Tenía que determinar con precisión el camino de regreso al campamento. Afortunadamente, tenía una brújula y recordaba la dirección aproximada. Pero el desierto es traicionero. Las dunas cambian constantemente de forma por la acción del viento, y las huellas se borran rápidamente. Decidí orientarme por las estrellas. El cielo nocturno en el desierto es increíblemente limpio, y la estrella polar sería un indicador fiable. Por la noche comí dátiles, bebí agua y me acosté temprano para partir antes del amanecer, antes de que comenzara el calor. No podía dormir. Estaba acostado, mirando las estrellas a través de las hojas de palma y pensando en mis compañeros. ¿Seguiría viva Uliana? ¿Cómo estarían Zarina y Makar? ¿Habrían decidido que los había abandonado y se habrían ido a algún lugar? En un momento dado, me invadió un pensamiento extraño. ¿Y si este oasis era solo una alucinación? ¿Y si ahora mismo estoy en medio del desierto delirando por la fiebre, imaginando agua fresca y la sombra de las palmeras? Me pellizqué y sentí dolor. No, esto es real. Realmente había encontrado agua. Ahora tenía que llevársela a los demás. Al amanecer estaba listo para el camino de regreso. Todos los recipientes llenos de agua, los dátiles recogidos, las fuerzas recuperadas. Bebí tanta agua como pude para hidratar al máximo mi organismo antes del camino. El camino de vuelta fue tan duro como el camino de ida.
calor, arena, cansancio, todo eso volvía a cada hora de camino. Pero ahora tenía agua, y eso lo cambiaba todo. Caminaba rápido, deteniéndome solo para tomar pequeños sorbos de agua. Consultaba constantemente la brújula para no perderme. En mi cabeza latía un solo pensamiento. Solo llegar a tiempo. Solo que estén vivos. Hacia el mediodía había recorrido aproximadamente la mitad del camino de regreso. El calor se hizo insoportable y me permití un breve descanso a la sombra de un refugio improvisado con mi chaqueta. Bebí un poco de agua, comí 2 dátiles y volví a ponerme en camino. A medida que avanzaba la tarde, el terreno comenzó a parecerme familiar. Reconocía dunas concretas, piedras extravagantes que recordaba del camino de ida. Eso me dio fuerzas. Estaba en el camino correcto. Cuando el sol comenzaba a ponerse, vi a lo lejos un punto oscuro. Nuestro campamento. El corazón me latió más rápido. Aceleré el paso, casi corrí, a pesar del cansancio. Acercándome, comencé a gritar. «¡Zarina! ¡Makar! ¡He vuelto! ¡Tengo agua!». Nadie respondía. La inquietud crecía con cada paso. Finalmente llegué al campamento y me quedé helado de terror. La lona que servía de refugio estaba rota y medio enterrada en la arena. Las mochilas esparcidas, las cosas desparramadas. «¡Zarina! ¡Makar! ¡Uliana!», gritaba, mirando a mi alrededor. Silencio. Solo el viento vagaba entre las dunas, susurrando arena con sorna. Empecé a inspeccionar el campamento febrilmente, buscando rastros de lo sucedido. Y pronto los encontré. En la arena se veían señales de lucha, gotas de sangre y huellas de garras. Huellas grandes de felino. Un escalofrío me recorrió la espalda. Leones del desierto. O leopardos. Atacaron el campamento mientras yo no estaba. Continué la búsqueda y pronto descubrí un cadáver. Era Makar. Yacía a pocos metros del campamento, mutilado, con heridas desgarradas en el cuello y el pecho. Por lo visto, había intentado proteger a los demás, pero no pudo enfrentarse a la bestia salvaje. De Zarina y Uliana no había ni rastro. Solo una cadena de huellas, humanas y felinas, que se dirigían hacia el oeste. Me arrodillé junto al cuerpo de Makar, incapaz de creer lo que estaba pasando. Había encontrado agua, había vuelto para salvarlos. Y todo en vano. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el sudor y el polvo. Les fallé. No debí haberme ido solo. Debimos permanecer juntos. Cuando pasó el primer impacto, me obligué a pensar racionalmente. Tal vez Zarina y Uliana aún estén vivas. Tal vez se salvaron huyendo del depredador. Debía encontrarlas. Reuniendo las cosas necesarias de las mochilas dispersas y tomando la preciada agua, seguí las huellas hacia el oeste. El sol ya se había puesto y caminaba en el crepúsculo, iluminando el camino con una linterna. Las huellas me guiaron durante unos 2 kilómetros, luego desaparecieron repentinamente. El viento las había borrado. Me detuve, sin saber qué hacer. «¡Zarina! ¡Uliana!», grité en la oscuridad, pero solo el eco me respondió. Pasé toda la noche peinando los alrededores, gritando periódicamente y encendiendo la linterna. Todo en vano. Al amanecer, regresé al lugar donde desaparecieron las huellas, exhausto y desesperado. Sentado en la arena, vi salir el sol, tiñendo el desierto de tonos rosados, hermoso e implacable, como la vida misma. ¿Qué me quedaba por hacer? ¿Continuar con una búsqueda inútil? ¿Volver al oasis? ¿Dirigirme al abrevadero del Leroy? Todas las opciones parecían absurdas sin mis compañeras. Y entonces lo oí. Una voz humana débil que llegaba desde el noroeste. Me puse de pie de un salto, aguzando el oído. «¡Ayuda!». Se oía apenas desde la distancia. Corrí hacia el sonido, tropezando con las piedras y hundiéndome en la arena.
A unos cientos de metros las vi. Zarina y Uliana, refugiadas en una pequeña grieta entre las rocas. Zarina estaba sentada, apoyada contra una piedra, con un vendaje ensangrentado en el hombro. Uliana yacía a su lado, pálida como la muerte, pero viva. «Stefan», susurró Zarina al verme. «Has vuelto». Me lancé hacia ellas, sacando agua. Encontré un oasis. «Bebed, bebed». Se aferraron al agua con avidez, dando pequeños sorbos, como les había enseñado. «Makar», comenzó Zarina, pero yo negué con la cabeza. «Lo sé, lo encontré». Ella bajó la mirada. «Nos salvó». Desvió al leopardo para que pudiéramos escapar. Arrastré a Uliana a cuestas hasta que me dieron las fuerzas. Luego nos escondimos aquí. Examiné su herida. Profundos rasguños de garras, pero no mortales. La curé con antiséptico del botiquín y le puse un vendaje nuevo. Uliana estaba semiconsciente. La fiebre había aumentado, la pierna tenía un aspecto terrible, hinchada, con secreciones purulentas bajo el vendaje. «Tenemos que llegar al oasis», dije, humedeciendo su frente con agua. «Allí podrá descansar y decidiremos qué hacer». «No resistirá el camino», negó Zarina. «Y no estoy segura de poder caminar lo suficientemente rápido con esta herida». Reflexioné. No había tiempo para pensar. La condición de Uliana empeoraba con cada hora que pasaba. «Haré una camilla», decidí. «Llevaré a Uliana. Tú caminarás a mi lado, a tu ritmo. Lo principal es no perder la dirección». Con escombros de ramas que encontré cerca y restos de lona, construí una camilla primitiva. Acosté a Uliana en ella, le di de beber más agua. «Aguanta», le susurré. «Pronto estaremos a salvo». Ella asintió débilmente, sus ojos brillaban febrilmente. Partimos cuando el sol ya estaba alto. No era el mejor momento para la travesía, pero no había otra opción. Arrastré la camilla, deteniéndome periódicamente para que Zarina pudiera alcanzarnos. El camino que había recorrido en un día, ahora nos llevó casi 3. Nos movíamos lentamente, con frecuentes paradas. El agua se acababa, las fuerzas se desvanecían. Al final del tercer día, cuando la desesperación ya comenzaba a apoderarse de mí, vimos las palmeras del oasis. Nunca en mi vida me había alegrado tanto ver árboles. Recorrimos los últimos cientos de metros con pura adrenalina. Al llegar al agua, ayudé a Zarina y a Uliana a beber. Luego las acosté a la sombra de las palmeras. Uliana estaba en estado crítico. La inflamación se había extendido por toda la pierna, había comenzado la sepsis. Sin antibióticos de amplio espectro y atención médica profesional, sus posibilidades eran mínimas. Me senté a su lado, tomándola de la mano y sin saber qué hacer. El oasis nos daba agua y algo de comida, pero no podía salvar a Uliana. Era necesario seguir adelante, hacia el abrevadero del Heroi, donde era probable encontrar gente. Pero no podía abandonar a una muchacha moribunda. Y Zarina estaba demasiado débil para una nueva travesía. Un callejón sin salida. Una situación desesperada. Miraba el sol poniente y pensaba en lo cruel que puede ser el destino. Encontramos agua, pero perdimos a Makar. Llegamos al oasis, pero Uliana se moría. No importaba lo que hiciera, las decisiones que tomara, todo se volvía en contra nuestra. Esa noche no dormí, sentado entre las dos mujeres y atento a sus respiraciones. Zarina dormía inquieta, gimiendo por el dolor en el hombro. Uliana había caído en un sopor. Su respiración se volvía cada vez más superficial. Miré las estrellas y recé a todos los dioses en los que nunca había creído, pidiendo una salvación. Un milagro. Cualquier salida a esa pesadilla. Y, por extraño que parezca, el milagro ocurrió. Pero no como yo lo esperaba. La mañana del quinto día en el oasis comenzó con un descubrimiento angustioso. Uliana no respiraba. Lo descubrí cuando le llevé agua e intenté despertarla. Su cuerpo aún estaba caliente, pero la vida ya la había abandonado.
Había muerto mientras dormía, en silencio y sin agonía. Tal vez fuera una misericordia del destino. No se lo dije a Zarina de inmediato. Estaba durmiendo, y su propio estado era preocupante. La herida en el hombro se había infectado, tenía fiebre. Ahora podía perderla también a ella. Llevando el cuerpo de Uliana lejos de nuestro campamento, cavé una tumba en el suelo arenoso. El trabajo fue duro. Usé un trozo de palo y mis manos, ya que no teníamos pala. Cuando el agujero tuvo la profundidad suficiente, deposité cuidadosamente el cuerpo en él, envuelto en los restos de una lona. «Perdona que no haya podido salvarte», susurré, dejando caer sobre ella la primera palada de arena. Después de enterrar a Uliana, volví con Zarina. Ya se había despertado, y lo comprendió todo de inmediato al ver mi cara. «¿Cuándo?», fue lo único que preguntó. «Anoche, mientras dormía». Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Quizá así sea mejor. Estaba sufriendo tanto». Me senté a su lado, abrazándola por los hombros. «Ahora solo quedamos nosotros dos, y tenemos que sobrevivir, por ellos». Zarina apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Crees que nos siguen buscando?». «Deberían. La expedición estaba planeada para 21 días. Solo han pasado 12, pero para cuando se den cuenta de que nos hemos perdido y empiecen la búsqueda». No terminé la frase, pero ambos entendíamos. Es posible que no lleguemos a ese momento. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia. Cuidaba de Zarina, tratándole la herida con una decocción de corteza de palma que tenía propiedades antisépticas. Recogía dátiles, mantenía la reserva de agua potable y reforzaba nuestro precario refugio. Ahorrábamos fuerzas, conscientes de que intentar llegar al abrevadero del Leroy en nuestro estado sería un suicidio. Solo quedaba esperar y tener esperanzas de ser rescatados. El 7º día de nuestra estancia en el oasis ocurrió algo inesperado. Una tormenta de arena. Llegó de repente, como la que provocó nuestro accidente. El cielo se oscureció. El viento se intensificó hasta el punto de arrancar arbustos de raíz y lanzar piedras. Nos refugiamos en nuestra choza, reforzándola con ramas y piedras adicionales. Zarina se acurrucó contra mí, temblando de miedo y frío. «Si la tormenta destruye el oasis, moriremos», susurró ella. La abracé con más fuerza. «No lo destruirá. Si este oasis existe, significa que ha sobrevivido a cientos de tormentas como esta». La tormenta rugió durante 2 días. Apenas salimos del refugio, alimentándonos de los dátiles almacenados y economizando el agua. Cuando la tormenta finalmente amainó, salimos y nos quedamos boquiabiertos. El paisaje a nuestro alrededor había cambiado por completo. Las dunas de arena se habían movido, formando nuevas figuras. Algunas palmeras habían sido derribadas. El manantial estaba parcialmente cubierto de arena. Pero lo más sorprendente fue que la tormenta había dejado al descubierto lo que antes estaba oculto bajo la arena. A unas pocas decenas de metros del oasis se vislumbraban restos de construcciones, viejas paredes de piedra, semidestruidas por el tiempo y la intemperie. Un antiguo asentamiento, sepultado por las arenas del desierto y ahora parcialmente descubierto por el viento. «Es increíble», susurró Zarina mientras nos acercábamos. «Debe haber habido una ciudad o un pueblo aquí una vez». Toqué con cuidado las piedras antiguas. A juzgar por la mampostería, estas ruinas tienen varios cientos de años. Tal vez fue un asentamiento de los primeros exploradores europeos del Kalahari, o de tribus locales. Empezamos a explorar las ruinas, con la esperanza de encontrar algo útil. Y lo encontramos. En una de las casas semidestruidas, descubrimos una vieja caja de metal, algo parecido a un cofre. Dentro había papeles descompuestos, algunas monedas y, lo más importante, una pistola antigua con un cargador de balas. «¿Todavía puede disparar?», preguntó Zarina,
mirando el arma con cautela. Examiné el mecanismo. Posiblemente. Se ha conservado bien en el clima seco. Pero incluso si no dispara, podemos usarlo para enviar señales. La pólvora de las balas debería estar todavía activa. Esa fue la primera noticia realmente buena en mucho tiempo. Ahora teníamos una forma de llamar la atención de los rescatistas si se acercaban. De vuelta en el oasis, descubrimos otro problema. El manantial se había secado considerablemente después de la tormenta. Todavía había agua, pero había disminuido notablemente. Esto es malo, fruncí el ceño, midiendo la profundidad. Si el nivel sigue bajando a esta velocidad, en una semana esto estará seco. ¿Qué vamos a hacer? Zarina parecía preocupada. Me quedé pensando. Tenemos dos opciones. El primero es quedarnos aquí y esperar que nos encuentren antes de que se agote el agua. El segundo, en cuanto te sientas más fuerte, intentar llegar a la charca del Leroy. ¿Y la tercera opción? Preguntó de repente. ¿Qué tercera? Regresar al lugar del accidente. Allí hay más posibilidades de que nos vean. Los equipos de búsqueda seguramente comenzarán por el último punto conocido de nuestra ruta. Negué con la cabeza. Demasiado arriesgado. Sin agua no llegaremos, y no podremos cargar con una cantidad suficiente. ¿Y si? Titubeó. ¿Y si vas tú solo? Ligero, rápido. Me dejas el agua a mí, y tú llegas al lugar del accidente y haces señales con la pistola. La miré fijamente. ¿Me estás proponiendo que te deje sola? No tenemos muchas opciones, Stefan. Me tomó la mano. Ya estoy más fuerte. La herida está cicatrizando. Aquí hay agua y comida. Aguantaré 1 o 2 semanas. Y tú, en ese tiempo, puedes traer ayuda. Guardé silencio durante un largo rato, sopesando sus palabras. Tenía razón. Era un plan arriesgado, pero lógico. Aún así, la idea de dejarla sola me resultaba insoportable. Déjame pensarlo hasta mañana, dije al fin. No dormí en toda la noche, observando las estrellas y escuchando la respiración acompasada de Zarina. En estos días, se había vuelto más importante para mí que una simple compañera de infortunio. En condiciones extremas, los sentimientos se agudizan, se vuelven más intensos y profundos. Comprendí que no podía perderla también a ella. Al amanecer, tomé una decisión. Iré. Pero no al lugar del accidente, sino a la charca del Leroy. Está más cerca, y allí hay más posibilidades de encontrar gente. Zarina asintió. ¿Cuándo? Pasado mañana. Hoy prepararé todo lo necesario, y mañana descansaré antes del viaje. El día siguiente transcurrió en preparativos. Reuní todos los recipientes disponibles para el agua, preparé una reserva de dátiles, revisé la pistola. Realmente estaba en buen estado, aunque requería un manejo cuidadoso. Zarina y yo hablamos poco, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Por la noche, sentados junto a una pequeña hoguera de hojas de palma secas, de repente me tomó la mano. «Stefan, si no vuelves, si te pasa algo». La interrumpí, atrayéndola hacia mí. «Volveré, te lo prometo». Nuestros labios se encontraron en un beso desesperado. Todas las palabras no dichas, todos los miedos y esperanzas estaban en ese beso. Nos aferrábamos el uno al otro como náufragos a una tabla de salvación, encontrando en esa cercanía un olvido del cosmar, en el que nos hallábamos. Esa noche nos amamos bajo el cielo estrellado del desierto, olvidando el dolor, el miedo y la incertidumbre. Fue nuestra forma de afirmar la vida ante la muerte, nuestro desafío al destino implacable. Al amanecer, estaba listo para partir. Zarina me ayudó a preparar la mochila, comprobando que no olvidaba nada. «Vuelve por mí», susurró, abrazándome al despedirse. «Pase lo que pase, simplemente vuelve». «Volveré», le prometí, besándola por última vez. «Espérame». Con estas palabras, eché la mochila sobre mis hombros y me dirigí hacia el noreste,
hacia donde, según mis cálculos, se encontraba la charca del Leroy. Al volver la vista por última vez, vi a Zarina de pie al borde del oasis, despidiéndose con la mano. Conservé esta imagen en mi corazón, como un talismán, como una razón para regresar. El camino fue duro, pero estaba lleno de determinación. Ahora no solo tenía el objetivo de sobrevivir, sino también una razón. Zarina me esperaba, y no podía fallarle. Caminé durante 2 días, deteniéndome solo para un breve descanso y economizando el agua. Al final del segundo día, a lo lejos aparecieron las siluetas de unas rocas, señal inequívoca de que me acercaba a la charca del Leroy. El corazón me latió más rápido. Aceleré el paso, a pesar del cansancio. Un poco más, unos pocos kilómetros más. Y entonces lo oí. Un lejano zumbido de motor. Al principio pensé que era una alucinación, una jugarreta de mi mente alterada. Pero el sonido se hacía cada vez más nítido. Me detuve, escudriñando el horizonte con atención. Y lo vi. Un pequeño punto en el cielo que iba aumentando gradualmente. Un helicóptero. Con manos temblorosas, saqué la pistola y disparé al aire. 1 vez, 2, 3. El sonido de los disparos resonó en el desierto, pero no estaba seguro de que lo oyeran desde el helicóptero. Entonces me quité la camisa y empecé a agitarla sobre mi cabeza, saltando y gritando con todas mis fuerzas. El helicóptero se acercaba, pero parecía no verme. Desesperado, disparé una vez más, la última bala. Y, por un milagro, el helicóptero cambió de rumbo, dirigiéndose hacia mí. Caí de rodillas, sin poder creer mi suerte. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el sudor y el polvo. Salvación. Por fin, salvación. El helicóptero descendió, levantando nubes de arena. 2 hombres con uniforme de rescate saltaron y corrieron hacia mí. ¿Es usted de la expedición Mineral 7? Gritó uno de ellos, sujetándome del brazo. Asentí, incapaz de hablar por la emoción. Gracias a Dios, llevamos 5 días buscándolos. ¿Dónde están los demás? 2 han muerto, logré articular con voz ronca. Una está viva. Está en un oasis, a unos 80 kilómetros al suroeste de aquí. La encontraremos, dijo el rescatista con seguridad, ayudándome a levantarme. Ahora necesita atención médica. Me subieron a bordo del helicóptero, donde un médico comenzó a examinarme de inmediato. Estaba exhausto, deshidratado, con muchas quemaduras y rasguños, pero en general en condiciones satisfactorias. ¿Cómo nos encontraron?, pregunté, cuando me dieron de beber y curaron mis heridas. Germán y su grupo llegaron a la base hace 3 días, explicó uno de los rescatistas. Contaron sobre la tormenta y sobre que habían perdido el contacto con su vehículo. Empezamos la búsqueda siguiendo la ruta supuesta. Para ser sincero, casi habíamos perdido la esperanza. ¿Y el tercer vehículo? Recordé la última parte de nuestra caravana. Están bien. Aguantaron la tormenta en las rocas, luego continuaron el camino. Ahora todos están en la base, esperando noticias sobre ustedes. Me recosté en el asiento, sintiendo cómo la tensión de los últimos días me abandonaba. Habíamos sobrevivido. No todos, pero habíamos sobrevivido. Tenemos que darnos prisa, dije, reuniendo fuerzas. Zarina está esperando en el oasis. Está herida, y allí se está acabando el agua. Indique la dirección, asintió el piloto. La encontraremos. Me senté a su lado, indicando con la brújula y los puntos de referencia dónde se encontraba el oasis. El helicóptero se elevó al cielo, y el desierto se extendió bajo nosotros como un inmenso mar dorado. Después de 40 minutos de vuelo, vi las familiares siluetas de las palmeras. Nuestro oasis. El corazón me latió más rápido. ¡Allí!, señalé al piloto. El helicóptero empezó a descender. Miré hacia abajo con intensidad, intentando ver a Zarina, y entonces salió corriendo de la choza,
agitando los brazos y mirando hacia arriba. Viva. Ilesa. Cuando el helicóptero aterrizó, a pesar de las protestas del médico, salté afuera y corrí hacia ella. Nos encontramos a mitad de camino, abrazándonos tan fuerte que nos faltaba el aire. «Regresaste», susurraba, besando mi cara. «Regresaste por mí». «Lo prometí», sonreí entre lágrimas. Los rescatistas ayudaron a Zarina a subir a bordo. El médico se ocupó inmediatamente de su herida. Nos sentamos juntos, tomándonos de las manos, sin poder creer que la pesadilla había terminado. Antes de despegar, le pedí al piloto que diera una vuelta sobre el lugar donde habíamos enterrado a Uliana. Mirando hacia abajo a la pequeña colina de arena, me despedí mentalmente de ella y de Makar, cuyo cuerpo había quedado atrás, en el inmenso desierto. «Se quedarán aquí para siempre», dijo Zarina en voz baja, como si leyera mis pensamientos. «No». Le apreté la mano. «Volverán con nosotros, en nuestros corazones y en nuestra memoria». El helicóptero puso rumbo a la base de la expedición. Abajo pasaba el desierto de Kalahari, hermoso y mortífero, que se llevó a 2 de nosotros, pero al final dejó ir al resto. Miré a Zarina, que dormía en el asiento de al lado, y pensé en lo extraña que es la vida. A veces es necesario perderlo todo para encontrar algo realmente valioso. A veces es necesario pasar por el infierno para entender lo que es el paraíso. El desierto me enseñó eso. Y nunca olvidaré esa lección. Los primeros días después del rescate transcurrieron como en una neblina. Zarina y yo fuimos trasladados a un hospital en Gaborone, la capital de Botsuana, donde los médicos se encargaron de nuestro tratamiento. Agotamiento físico, deshidratación, quemaduras, heridas. La lista de nuestras lesiones era larga, pero no mortal. Las cicatrices psicológicas resultaron ser más profundas. Por las noches me perseguían pesadillas. Una y otra vez veía el vehículo destrozado, el cuerpo de Makar, la agonía de Uliana. Me despertaba bañado en sudor frío, asfixiado por el horror. Zarina también sufría de estrés postraumático. Se sobresaltaba con los ruidos fuertes, lloraba sin motivo, podía quedarse mirando fijamente a un punto durante horas. Nos ofrecieron la ayuda de psicólogos, pero nos negamos. Nadie, excepto nosotros mismos, podía entender por lo que habíamos pasado, y solo juntos podíamos curarnos el uno al otro. Al tercer día en el hospital, Germán, el jefe de la expedición, nos visitó. Parecía demacrado y envejecido. Los acontecimientos de las últimas semanas, obviamente, no le habían pasado desapercibidos. «Debería haber regresado por ustedes», dijo, sin mirarnos a los ojos. «Debería haber organizado la búsqueda tan pronto como perdimos el contacto». «No es culpa tuya», le puse una mano en el hombro. «Actuaste según el protocolo. Nadie podía prever que la tormenta sería tan fuerte». Negó con la cabeza. «Protocolo. Al diablo con el protocolo. 2 personas murieron. Si hubiera actuado como un ser humano, y no según las instrucciones». «Germán», Zarina lo interrumpió, «no te culpamos, y no debes culparte a ti mismo. Lo que pasó fue una confluencia de circunstancias. Circunstancias terribles». Nos miró con los ojos enrojecidos. «Gracias. Pero de todos modos viviré con esto hasta el final de mis días». Hablamos largo y tendido sobre lo que había pasado después de la tormenta. Germán contó cómo su vehículo también estuvo a punto de volcar, cómo se refugiaron en las rocas y aguantaron la tormenta durante 2 días, cómo luego nos buscaron, pero no pudieron encontrar rastros en el desierto, removido por el viento huracanado, cómo llegaron a la base e inmediatamente organizaron la operación de búsqueda. «La compañía está enviando un grupo para evacuar los cuerpos», informó antes de irse. «Los acompañaré. Quiero asegurarme personalmente de que Makar y Uliana vuelvan a casa». Asentí, agradecido por esa decisión. La idea de que nuestros compañeros permanecieran en tumbas anónimas en medio del desierto era insoportable. Una semana después, nos dieron de alta del hospital,
y nos alojaron en un hotel, a la espera de que se tramitaran todos los documentos para regresar a Rusia. La empresa asumió todos los gastos y prometió una indemnización a las familias de los fallecidos. Una tarde, sentado en el balcón de nuestra habitación viendo la puesta de sol, le pregunté a Zarina: «¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a casa?». Se quedó pensativa. «Abrazar a mi hija. La voy a tener abrazada hasta que se quiera soltar. Y después, no sé. Dudo mucho que pueda volver al trabajo de inmediato. Necesito tiempo para asimilar todo». «Lo entiendo», asentí. «Yo tampoco me imagino cómo volver a la vida normal después de todo esto». Ella se giró hacia mí. «¿Y qué pasa con nosotros, Stefan? Lo que hubo entre nosotros en el oasis». Le tomé la mano. «No fue solo una reacción a una situación extrema, si es lo que estás pensando. Al menos, no para mí». «Para mí tampoco», sonrió débilmente. «Pero nuestras vidas son tan distintas. Tú en Moscú, yo en Kazán. Tengo una hija, un exmarido, complicaciones. Sobrevivimos al desierto de Kalahari. La atraje hacia mí. ¿De verdad la distancia entre Moscú y Kazán va a poder con nosotros?». Ella se echó a reír, por primera vez en mucho tiempo con sinceridad y desde el alma. «Cuando lo planteas así, no, no va a poder. Quedamos en que, después de volver a Rusia y pasar un periodo de recuperación, yo iría a verla a Kazán. Conocer a su hija, su vida. Y a partir de ahí, decidiríamos juntos». Antes de volar de vuelta a Rusia, recibimos noticias de Hermann. Los cuerpos de Makar y Uliana habían sido encontrados y estaban preparando su repatriación. Eso nos trajo cierto alivio. Al menos sus familias podrían despedirse de ellos como es debido. En el aeropuerto de Gaborone nos esperaba una sorpresa. Periodistas. La historia de nuestra supervivencia en el desierto de Kalahari había llegado a las noticias internacionales. Nos asediaban con preguntas, cámaras, micrófonos. ¿Cómo lograron sobrevivir 20 días en uno de los desiertos más implacables del mundo? ¿Qué sintieron cuando se dieron cuenta de que se habían quedado sin transporte? ¿Es cierto que encontraron ruinas antiguas en el desierto? Respondíamos brevemente, evitando detalles. Algunas cosas eran demasiado personales, demasiado dolorosas para compartirlas con el público. Algunos momentos de nuestro viaje pertenecían solo a nosotros dos. El vuelo a Moscú fue largo. Dormimos abrazados, a veces despertándonos por pesadillas y tranquilizándonos mutuamente. Las azafatas nos miraban con compasión. Era evidente que conocían nuestra historia. En Sheremetyevo nos esperaban representantes de la empresa, médicos y, para mi sorpresa, mi hermana Lidia. No la veía desde hacía varios años. Nuestra relación era fría desde la muerte de nuestros padres y la disputa por la herencia. Pero ahora lloraba al abrazarme, y todas las viejas rencillas parecían tan pequeñas e insignificantes. «Pensé que te había perdido», susurró, cuando vi las noticias. «Stefan, me siento tan culpable contigo». «Está todo bien», le acaricié el pelo. «Todo ha pasado». A Zarina la esperaba su exmarido con su hija. Alicia, de 6 años, corrió hacia su madre con un grito de alegría, sin entender del todo por lo que había pasado. Intercambiamos una larga mirada con Zarina antes de que nos llevaran en direcciones opuestas. A ella, a Kazán; a mí, a una clínica de Moscú, para un chequeo adicional. Las siguientes semanas estuvieron llenas de procedimientos médicos, entrevistas para la investigación interna de la empresa, reuniones con abogados sobre la compensación. Insistí en que parte de mi compensación se destinara a las familias de Makar y Uliana. Me parecía lo correcto. Zarina y yo hablábamos por teléfono todos los días, a veces durante horas. Me contaba cómo iba su recuperación, cómo reaccionaba su hija a su cambiado estado, lo difícil que era explicarle a una niña de 6 años por qué a veces su madre lloraba sin razón o se despertaba en mitad de la noche gritando.
Te ha dibujado, me dijo Zarina una vez. Por lo que le he contado. Sales como un superhéroe, con capa y máscara. Me reí. Dile que la capa me la dejé en el desierto. Hacía demasiado calor. Un mes después de regresar, se celebraron los funerales de Makar y Uliana. 2 ataúdes, 2 retratos, 2 familias unidas por un dolor común. Estaba de pie junto a Zarina, sosteniéndola del brazo mientras pronunciaba un discurso sobre nuestros compañeros fallecidos. Se quedaron en el desierto, pero sus almas volvieron con nosotros, decía con voz temblorosa. Y mientras nosotros vivamos, vivirán en nuestros corazones. Después de la ceremonia, se nos acercó la madre de Uliana, una anciana con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Díganme, ¿sufrió mucho al final? Negué con la cabeza. No. Se quedó dormida y no se despertó. Fue una muerte en paz. La mujer asintió, apretando una fotografía de su hija en la mano. Gracias. Y gracias por intentar salvarla. Sé que hicieron todo lo posible. Esas palabras fueron como un bálsamo. Una parte de mí todavía se culpaba por la muerte de Uliana y Makar. Si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera actuado más rápido o de manera más eficiente. 2 meses después de regresar, finalmente fui a Kazán a ver a Zarina, como habíamos acordado. Su apartamento era acogedor y luminoso, con dibujos infantiles en las paredes y estanterías llenas de libros hasta el techo. Al principio, Alicia se mostró tímida conmigo, escondiéndose detrás de su madre, pero rápidamente se descongeló cuando le mostré los recuerdos que le había traído. Un pequeño león de peluche de Botsuana y un libro infantil sobre el desierto con ilustraciones coloridas. ¿De verdad salvaste a mi mamá de leones, de verdad?, preguntó ella, subiéndose a mis rodillas. Intercambié una mirada con Zarina. No fue exactamente así. Nos salvamos mutuamente, de los leones, de la sed y de la desesperación. ¿Y qué es la desesperación? La curiosidad en sus ojos infantiles era tan pura, tan inocente. Es cuando parece que no hay salida, respondí después de una pausa. Pero siempre la hay, solo que a veces es difícil verla. Por la noche, cuando Alisa se durmió, Zarina y yo estábamos sentados en el balcón, mirando la ciudad nocturna. Tan diferente del desierto. Luces, ruido, vida por todas partes. Todavía a veces me despierto con sed, confesó, acurrucándose a mi lado. Sueño que estoy en el desierto, y no hay agua, y nunca la habrá. A mí también, asentí. El médico dice que pasará con el tiempo, solo tenemos que darnos la oportunidad de sanar. ¿Y si no pasa? Me dirigió una mirada de angustia. ¿Si para siempre nos quedamos allí, en las arenas del Kalahari? La abracé más fuerte. Entonces estaremos allí juntos. Y juntos encontraremos el camino a casa. Una y otra vez, las veces que hagan falta. Ella sonrió y me besó. Sabes, nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida al desierto, por habernos juntado, por habernos mostrado lo fuertes que podemos ser, por habernos enseñado a valorar cada sorbo de agua, cada respiración, cada momento de vida. Entendía a lo que se refería. A pesar de todo el horror vivido, a pesar de las pérdidas y el sufrimiento, nuestro viaje por el desierto nos cambió para siempre. Y no solo para mal. Nos hicimos más fuertes, más sabios. Aprendimos a ver la belleza en las cosas sencillas. Aprendimos a valorar cada instante de la vida, cada gota de agua, cada pedazo de comida. Aprendimos a amar y a cuidarnos de verdad. El desierto del Kalahari nos quitó mucho, pero también nos dio bastante. Y lo más importante que nos dio es la comprensión de lo que realmente importa en la vida. No la carrera, no el dinero, no el estatus, sino el amor, el cuidado, la humanidad, la capacidad de no rendirse incluso cuando todo parece perdido. Un año después de nuestro regreso del desierto, Zarina y yo nos casamos.
La ceremonia fue modesta, solo amigos cercanos y familiares. Alisa fue la niña de las flores y se tomó su papel muy en serio, esparciendo los pétalos con una mirada tan concentrada que todos sonreían. En la boda también estuvieron presentes los padres de Makar y la madre de Uliana. Se convirtieron casi en nuestra familia. El dolor y la gratitud nos unieron con fuertes lazos. Ni Zarina ni yo volvimos al trabajo de campo. Demasiados recuerdos, demasiados detonantes. Yo empecé a dar clases en la universidad, ella a hacer investigación científica en un laboratorio. Una vida más tranquila, más predecible. A veces, en los días de verano especialmente calurosos, cuando el sol castiga sin piedad, ambos nos inquietamos. Empezamos a beber agua más a menudo, a comprobar las provisiones en el refrigerador, a cerrar las ventanas para protegernos del calor. Las sombras del desierto todavía nos persiguen. Pero hemos aprendido a vivir con esas sombras. Se han convertido en parte de nosotros, un recordatorio de lo que pasamos y en quién nos convertimos. Cada año, el día de nuestro rescate, celebramos una ceremonia de recuerdo silenciosa. Encendemos 2 velas, por Makar y Uliana. Servimos 2 vasos de agua, símbolo del recurso más preciado en el desierto. Y agradecemos al destino por haber sobrevivido, por habernos encontrado, por valorar ahora cada día de nuestras vidas de verdad. El desierto del Kalahari nos cambió para siempre, pero no dejamos que nos destrozara. Y en esto, quizás, reside la principal lección de nuestro viaje. Incluso en las situaciones más desesperadas hay que seguir adelante, paso a paso, día tras día, hasta que encuentres tu oasis. Y a veces, muy raramente, todavía oigo el susurro de la arena y siento el calor del sol implacable. En esos momentos tomo la mano de Zarina y juntos recordamos el desierto, su belleza y su crueldad, sus lecciones y sus regalos. Y sé que, sean cuales sean las pruebas que nos aguarden, las superaremos. Porque pasamos por el desierto del Kalahari y sobrevivimos. Y eso significa que podemos superar cualquier cosa. Juntos.